Muy buen día para todas, para todos. Bienvenidas a Puenteras, bienvenidas a este café con Esther Vivas, autora de Mamá Desobediente. Es un gusto, Esther, tenerte en esta mañana con nosotras. Tú estás desde Barcelona y bueno, nosotras aquí, no solamente desde Colombia, sino que parece también desde otros lugares del mundo. Entonces, bienvenida, bienvenida a esta sala de casa. Ojalá te sientas, pues eso, como alrededor de un fueguito, lo más cómoda posible. Para quienes llegan por curiosidad a esta mañana y no han conocido quizás el trabajo de Estero, lo que hemos venido haciendo también en Puenteras en estos días, pues hacer un poquito de contexto. Entonces, esta semana estuvimos leyendo durante 3 noches el libro Mamá Desobediente. Si podemos activar las cámaras y quienes son fans pueden mostrar que tienen ahí el libro para que Esther se anime mucho, ¿sí? Ahí van saliendo las camaritas con el libro. Y bueno, pues estuvimos, les contaba 3 noches leyendo algunos capítulos de Mamá Desobediente. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, esta experiencia de lectura colectiva. Yo siento que es muy coherente también con la propuesta que nos hace Esther en este libro, que es politizar este asunto, hacerlo colectivo, sacarlo de la privacidad, de la intimidad y empezar a sentir que de verdad es importante, que es fundamental y que asuntos como la violencia obstétrica está ahí, en el día a día de la vida de las mujeres y que tenemos que poner en altavoz. Y Esther Vivas hace eso. Ella le pone en altavoz estos temas tan silenciados con una rigurosidad, con una lucidez que, bueno, acá te vamos a dar muchas flores porque, pues, no sé, decía una de las compañeras en las noches de lectura que tu libro era tan empático porque lograbas como tomar todas las situaciones, todas las perspectivas y ser empática con todas, ¿no? Y yo creo que eso es muy difícil. Entonces, pues enhorabuena, como esa capacidad de escritura que también habla mucho pues de la persona que eres. Y eso decíamos, ¿no? Como que no es suficiente con tener una posición feminista, sino también, bueno, qué corazón hay, ¿no? Qué experiencias hay detrás de esa posición. Así que, bueno, pues yo te voy a dar la palabra para que nos cuentes, Esther, pues un poquito de cómo nace Mamá Desobediente, eso primero, y luego como qué temas trata, ya lo hemos dicho, pero es como que en tu viva voz nos puedas contar. Luego de esto vamos a dar, pues, nada, a circular la palabra a quienes fueron lectoras también que puedan participar, hacer esas preguntas que nos quedamos ahí como en punta, en cada noche poder hacérselas a Esther, compartir un poquito de esa experiencia. Pues muy bien, muchísimas gracias Marcela y gracias a todos los que estáis hoy aquí. Para mí es un honor poder conversar con ustedes, poder compartir y poder platicar acerca del libro y también recibir todo el feedback que quieran hacerme llegar y poder pues compartir alrededor de los temas que trata la obra Mamá Desobediente. Y bueno, muchísimas gracias a Marcela por hacer esto posible y por esta iniciativa en el marco y promovida por Puenteras. Así que muchísimas gracias, querida. Entonces, sobre cómo surge el libro Mamá Desobediente. El libro Mamá Desobediente surge en cierto modo a partir de una indignación, que es una vez me quedo embarazada y empiezo a plantearme dónde dar a luz. Entonces tomo conciencia de la violencia que existe aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, hacia todas aquellas mujeres o hacia muchísimas mujeres que paren, ¿no? Y me indigna el hecho de que yo, que había participado y participo en espacios feministas, pues nunca nadie me había hablado de esa violencia. Y como esa violencia era una violencia sobre la cual el movimiento feminista no la incluía en su agenda, la lucha
dicha violencia, ¿no? Entonces esto me llevó a escribir, a reflexionar sobre maternidad, ¿no? También el hecho de ser feminista y una vez te conviertes en madre, como que el feminismo no habla de todas esas cuestiones que a ti te interpelan y que para ti son centrales y que son centrales para millones de mujeres que tenemos hijos. Y esto pues me llevó a reflexionar, a escribir sobre la maternidad. El libro lo escribí a lo largo de 3 años, de los 3 primeros años de vida de mi hijo. Me llevó un largo tiempo porque claro, no es fácil criar, trabajar, escribir, y me llevó mucho tiempo y por eso el libro de hecho cuenta con 3 grandes bloques, uno de maternidad, uno de parto, uno de lactancia, porque también el libro lo fui escribiendo en esos primeros años de vida de mi hijo y también allí planteo respuestas a preguntas que yo misma me formulé. Y creo también que una de las virtudes del libro, ¿no? Si se puede decir así, es que a pesar de que es un libro escrito por una mujer que vive en Barcelona, en un contexto europeo, los temas que planteo creo que muchas veces son universales. Y de esto me he dado cuenta a raíz de la publicación del libro en América Latina y el feedback que he recibido. El hecho de que al final la soledad, la culpa, que a menudo nos atraviesa como madres, la ambivalencia, pues son elementos comunes en la maternidad, ya seas madre en España o ya seas madre en Colombia, así como muchas discriminaciones, violencias y desigualdades que afectan y atraviesan la experiencia materna. La violencia obstétrica se da en España y se da en Colombia. Las licencias de maternidad cortísimas las tenemos aquí en Barcelona, en Bogotá y en toda Colombia. Las dificultades para conciliar. Entonces yo creo que estos elementos universales de la maternidad hacen que el libro pues conecte con el sentir de muchas mujeres, y en particular yo creo que tal vez un elemento distinto respecto a otras obras es que habla en relación a la maternidad desde el feminismo, pero no rechaza la maternidad, porque a veces desde el feminismo como se rechaza la maternidad, se da la espalda a la maternidad, se dice que la maternidad nos esclaviza. Mi mirada no es esta, ¿no? Mi mirada es, hay que reivindicar, reconocer la maternidad, pero tampoco idealizo o esencializo la maternidad, ¿no? Porque creo que tampoco podemos convertir la lactancia materna en un nuevo mandato, ¿no? No se trata de idealizar, esencializar estas prácticas, pero sí reivindicar el derecho a transitarlas si queremos transitarlas, y el derecho a hacerlo con una experiencia libre de violencia, ¿no? Y esto es un poco lo que intento plantear y reflejar en el libro. Gracias, Esther, por esa síntesis, como por ubicarnos también en la esencia, pues, de mamá desobediente. Y bueno, has dicho muchas cosas que yo no me quiero tomar la palabra y me gustaría como invitar a quienes han sido lectoras de mamá desobediente que se lancen a hacer preguntas, a contar lo que quieran. Tatiana es una de las, bueno, leyó 2 de las 3 noches, es lectora estrella, entonces, ¿qué va a estar aquí? Bueno, hola. Eh, las lecturas, como pues el libro es, digamos, como tan extenso para abordarlo todo en 3 noches, entonces tuvimos que hacer como la selección de los puntos como más claves, ¿no? Y creo que le dimos a la llaga, o sea, fueron noches de llanto, fueron noches de interpelar. Hubo una parte que a mí me tocó mucho, que fue la segunda parte, donde se habla de todo el tema de la violencia obstétrica, de parir, ¿no? Del tema de parir como tal. Y, y esto fue digamos, difícil de escuchar y de leer, porque de eso no se habla, ¿no? Y lo más difícil es darnos cuenta que a nadie le importa. A nadie le importa que las mujeres nos sentimos violadas en los procesos de parto, que las mujeres nos sentimos heridas, que tenemos que pasar por un luto, incluso cuando nuestro hijo está vivo y está bien, pero tenemos que vivir ese duelo porque fue un proceso horrible, y a nadie más que a nosotras mismas nos importa. A nadie más le importa sino a las personas que lo viven. Y ni siquiera, porque eso hablábamos también esa noche, como la dificultad que tenemos para una mamá feminista poder decir en voz alta, porque digo mamá feminista porque para las mamás feministas es menos difícil entender estas violencias,
porque normalmente las mamás tradicionales les han enseñado a que deben romantizar todo, ¿no? Que el dolor que se vivió fue bonito, que lo que le tocó pasar fue bonito, con el fin de que su hijo o su hija naciera bien. Entonces, para nosotros es un poco decir allá afuera, para mí este proceso fue horrible, no me gustó, incluso con la lactancia también, poder decir a las que no nos gustó que fue un proceso horrible y que no nos gustó, y poder decirlo y poder encontrar un espacio donde podamos ser escuchadas y no sentirnos juzgadas, porque a mí me pasó que en algún punto quería como exteriorizarlo y encontraba miradas de juicio y encontraba comentarios de rechazo y era como, pero si es lo más bonito, pero ¿cómo así? Pero entonces la dificultad de encontrar esos lugares, esos espacios para sentirnos seguras y sobrecogidas dentro de la maternidad, dentro de lo que no nos gustó y lo que nos dolió de la maternidad, y poder ser escuchadas y recogidas en eso. Entonces, tengo como la duda de si en este proceso que viviste y que cuentas en tu libro, tú tuviste esa colectividad y ese refugio, o te refugiaste solamente en ti misma y lo que viviste de tu exterior, en el exterior. Muy bien, muchas gracias, Tati. Bueno, empezando por el final de la pregunta. Claro, yo en todo el proceso de embarazo, parto y posparto sí que lo viví en grupo, ¿no? Y creo que esto es muy importante y a menudo es como imprescindible para sobrevivir a la propia experiencia materna, porque el embarazo no es fácil muchas veces, remueve muchas cosas, y el posparto aún es más difícil, porque de repente tienes una persona, un bebé que es dependiente de ti, también necesita a tu pareja, y nadie te prepara para ello, porque básicamente, y es lo que planteo en el libro, nos venden una idea de maternidad, una idea de maternidad muy romantizada. Y esto hace que cuando nos encontramos, en particular cuando nos convertimos en madres por primera vez, esto marca un antes y un después, es un punto de inflexión, cambia nuestro cuerpo, la relación con nuestro cuerpo, la relación con nuestra pareja, con la familia, con las amistades, con el empleo, y nadie nos dice nada. Entonces, ante este hecho pensamos que algo va mal, que somos nosotras el problema, que estamos haciendo algo que no funciona y nos sentimos culpables. Pero es que, claro, la maternidad es eso, la maternidad es no llegar a todo, no poder más, es ambivalencia, son contradicciones, y aún la maternidad y el posparto es más difícil en una sociedad que pone trabas a la propia experiencia materna, porque si es ser madre es complicado, si encima somos violentadas en nuestro parto y esto deja secuelas a posteriori, si encima tenemos unas licencias de maternidad cortísimas, esto aún dificulta mucho más la propia experiencia. Entonces yo creo que buscar espacios de apoyo mutuo, donde poder relatar nuestros partos, nuestras vivencias, espacios de seguridad sin ser juzgadas, creo que es muy importante para sobrevivir a la propia experiencia. Entonces yo me apunté a un curso que organiza una asociación aquí en Barcelona de posparto, de preparación al parto, éramos varias parejas y luego transitamos juntas, ¿no?, todo lo que fue el embarazo, nos encontrábamos una vez a la semana, varias horas, con una persona que conducía estas reuniones, nos explicaba esa persona, una mujer fantástica, pues en qué consistía el embarazo, la fisiología del parto. Y claro, estuvimos allí 4 meses antes de dar a luz. Cuando damos a luz también seguimos con ese curso y a posteriori, así que bueno, nos vimos embarazadas con la criatura, el bebé, el posparto. Y yo creo que transitar esto acompañada es muy importante. También creo que algo que me ayudó a mí en mi embarazo y en mi posparto y mi maternidad es el hecho de hacer una lectura política de lo que es la experiencia materna. Y creo que esto, que es en definitiva lo que planteo en el libro, creo que esto nos ayuda a dar instrumentos para entender por qué vivimos la maternidad como la vivimos, por qué sentimos culpa, por qué nos encontramos con este tipo de partos violentados. Porque en definitiva, cuando hablamos de maternidad, parto, lactancia, miramos estas experiencias a partir de una construcción social y cultural que hemos hecho de las mismas. En general pensamos como que la maternidad o el parto o la lactancia es un hecho neutral y natural.
Pero en realidad, evidentemente que hay un elemento biológico muy importante, pero también estas experiencias son fruto de una construcción social y cultural alrededor de las mismas. Entonces, como miramos la maternidad, el parto, la lactancia es fruto de esta construcción social y cultural. Y ser conscientes es muy importante para entender cómo las enfrentamos. Es decir, la maternidad, por ejemplo, pues hay una imagen idílica de la madre. Hay ese prototipo de la buena madre, de la madre perfecta, que nunca se equivoca y tenemos que encajar allí. Entonces, si no hacemos una lectura política de que hoy en día se establece un mito patriarcal de la buena madre, pensamos que ese ideal es el que tenemos que seguir y nos sentimos culpables porque nunca llegamos a ser esa madre deseable. Pero entender que esa madre que se establece allí es fruto de un sistema patriarcal que nos quiere encerradas en casa, sin voz, sin derechos, ¿no? O de un sistema capitalista neoliberal que supedita la crianza al empleo, nos ayuda a entender que ese modelo no es el deseable y nos libera de esa culpa que sentimos cuando no llegamos a ser esa madre. O lo mismo con el parto, cuando somos conscientes que la violencia obstétrica forma parte estructural de la atención sanitaria al parto, entendemos que es muy difícil tener un parto respetado y entonces si tengo un parto violentado no es mi culpa, es de este sistema. O lo mismo con la lactancia materna, si soy consciente de que la lactancia materna viene dificultada por un contexto donde los profesionales de la salud no apoyan adecuadamente estos procesos, hay muchos prejuicios sociales al respecto, dificultades también en relación a compatibilizar la lactancia con el empleo, pues a lo mejor si no tengo esa lactancia que yo deseo, pues soy consciente que es porque el contexto me pone muchas trabas a la misma, ¿no? A mí me ayudó mucho pues esta mirada más social, política, desde una perspectiva feminista a la maternidad. Y creo también, como tú decías, que decías que tu lactancia fue horrible, ¿no? Y poderlo narrar, claro, el problema es que yo, por ejemplo, yo siempre defiendo y reivindico visibilizar y valorar el carácter biológico de la maternidad, y me explico. La maternidad es biología y es cultura, es ambas cosas. Pero hay un elemento biológico que no podemos negar. Y hoy lo enfatizo porque en general desde el feminismo se da la espalda a este carácter biológico, porque claro, la biología es lo que ha utilizado el patriarcado para imponernos la maternidad como destino. Entonces, yo creo que no hay que rechazar el carácter biológico de la maternidad, es decir, no hay que rechazar que las mujeres tenemos capacidad de parir, tenemos capacidad de amamantar. Lo que hay que hacer es reivindicar que podemos transitar esta experiencia si así lo deseamos y que lo tenemos que poder hacer libre de violencia y que tenemos la capacidad para hacerlo, porque también, y lo que cuento en el libro, es que en las sociedades modernas nos han hecho creer que no podemos amamantar, que no podemos parir, que tenemos que delegar en terceros, y esto allana el camino a que se dé violencia en estas experiencias. Entonces yo creo que hay que señalar que hay un carácter biológico de la maternidad, pero también señalo que no hay que idealizar o esencializar este carácter biológico de la maternidad, es decir, una mujer que no es madre es igual de mujer que una que lo es. Una madre que da el pecho y otra que da el biberón, ambas son igual de buenas madres. No hay que establecer mandatos de lactancia materna, ¿no? Cada mujer dará o no la teta en función de si lo desea, si quiere, si puede, y creo que esto es muy importante, ¿no? Señalar que no hay buenas madres ni malas madres, sino que todas hacemos lo que podemos en las circunstancias con las cuales nos encontramos. Y también en relación a lo biológico, señalar que la maternidad evidentemente va mucho más allá de lo biológico. Hay madres biológicas y hay madres adoptivas o las llamadas madrastras, ¿no? Que son madres de los hijos de su pareja y no los han parido, y que no hay madres de primera o madres de segunda en función de lo biológico. Pero todo esto no niega que hay un elemento biológico de la maternidad que creo que hay que darle el valor que tiene y ser conscientes que en general podemos transitar estas experiencias. Y ya para acabar con lo que decía Tatiana, que no me quiero alargar mucho, para dar voz a otras compas, claro, ella decía, bueno, es que las mamás feministas aún lo sufrimos más. Bueno, claro, el tener conciencia feminista te hace más visible estas realidades y evidentemente nos indigna más, ¿no? Pero al menos yo creo que nosotras tenemos instrumentos, ¿no? O si hacemos esta lectura política podemos tener instrumentos y a lo mejor te violentan tu parto, pero tú te indignas, te rebelas, ¿no? Te levantas. Pero claro, esas mujeres que no tienen esta conciencia feminista, el problema es que, vale, normalizan esa violencia, pero son víctimas de esa violencia y no pueden pasar de víctimas a supervivientes porque no son conscientes que han transitado esta situación de violencia, ¿no? Y creo que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es
importante, ¿no? Que el feminismo llegue a más mujeres, porque el feminismo al fin y al cabo es un instrumento de lucha, de supervivencia, ¿no? Y de poder reconciliarnos con muchas de nuestras experiencias o deseos que nos son negados o violentados, ¿no? Y en la maternidad pasa lo mismo también. Mujeres que a lo mejor sufren una depresión postparto y no saben por qué, y tal vez es porque han sufrido un parto traumático, porque las han separado durante horas de su bebé y no sabían si su bebé estaba vivo, muerto, enfermo o cómo, ¿no? Y luego se sienten desconectadas de su bebé, pero no saben que es porque han sido víctimas de esa violencia, ¿no? Bueno, decir esto. Uf, Uh de todas acá. -huh. Ay, gracias, gracias Esther. Bueno, vamos con alguien más, por allí que tenga preguntas. Mira, tenemos aquí un pequeño, ¿no? Ay, sí, él es Jacobo, es de la Ajá, familia. Estuve presente todas las noches. ajá, Además, claro, las compañeras venían a la lectura con sus bebés, pues estaban en casa y sus bebés estaban ahí, y está Valentina. No te estoy lanzando a la pregunta, Valentina, ajá, ajá. pero ya te estoy invitando porque además Valentina pues estaba siempre con su bebé, con Salvador. Tiene 2 meses de vida, 2 semanas. Sí, vi la foto. Exacto. Lo que no la veo a Valentina, no veo. Ah, sí, ya la veo allí, ya veo el nombre. Sí, lo veo. Ahí está, Muy sí. bien. Bueno, aquí ya apareció una pregunta, Catherine. Adelante, Catherine. Ah, Buenos días. hola. Que a mí, bueno, no pude conectarme estos días a las lecturas porque pues a mí también me toca muy duro el trabajo y atender a mi bebé y bueno, todo lo demás que ya ustedes saben Ujú, por experiencia. Bueno, para mí también siento que un punto importante es el tema político en todo esto de la maternidad, porque ujú, una de las causas que también nos vemos nosotras afectadas mucho en el tema laboral, bueno, ahorita un poco no tanto por el tema de la pandemia, que ya estamos un poco más en casa, etcétera, pero ujú, mientras nos enfrentamos yo por ejemplo en mi situación cuando me enfrenté a la lactancia materna y a los 4 meses ya que me vi obligada a volver a mi trabajo, ujú, afortunadamente la empresa donde trabajaba había espacio para yo poder tener acceso a, a poder hacer mi extracción y todo lo demás, pero lo que vemos ujú, aquí en Colombia es que no todas cuentan con ese privilegio, por así decirlo, porque las empresas no piensan en las mamás en este tema y pues si bien hay leyes que de pronto están un poquito interesadas en este tema de la lactancia y de los espacios para poder acceder a ella, la realidad es que no se cuentan y no hay espacios para hacerlo. Y de ujú, hecho eso también nos hace enfrentarnos a una realidad difícil para poder permanecer en la lactancia materna. Esa era como pues mi intervención. Muchas gracias Esther y muchas gracias Marcela por el espacio. ujú. Sí, sobre esto que comentas, Catherine, y también a raíz de lo que antes comentaba Tatiana de la lactancia, claro, yo creo que vivimos en estos momentos en una cierta ilusión de que la sociedad apoya la lactancia materna. Es como que cada vez hay más discursos gubernamentales que dicen, no, apoyamos la lactancia materna, las mujeres deben amamantar, etcétera, etcétera. A diferencia tal vez de unas décadas atrás, en la época de nuestras madres, donde les decían que lo mejor era dar el biberón a sus bebés, que sí crecerían más regordetes, ¿no? Hoy en día hay como un discurso oficial pro lactancia. ¿Pero qué sucede? Que hay este discurso oficial pro lactancia, pero a la práctica el apoyo a la lactancia materna no existe. Y me explico. Tú vas al hospital, das a luz, te dicen que desde el pecho regresas a tu casa y empiezas a encontrarte problemas con esa lactancia, dificultades de agarre o lo que sea. Y nadie te apoya en esa lactancia materna. Y vas al pediatra y enseguida te dice que suplementes con leche artificial. Y tú a lo mejor dices, claro, bueno, voy a suplementar y empiezas a suplementar, claro, el bebé se agarra menos, produces menos leche, la cual cosa dificulta aún más la lactancia y al final acabas dando el biberón, ¿no? A mí me parece muy bien que una mamá quiera dar el biberón o tal vez una mamá no pueda dar el pecho. Es así.
Pero el gran problema es si tú quieres amamantar y te lo impiden. Esto a mí es lo que me indigna, ¿no? Porque tú, si quieres amamantar, deberías tener el derecho a hacerlo y el apoyo para hacerlo. Y el apoyo médico muchas veces no existe. Y además muchos de estos pediatras, por desgracia, tienen, y esto también lo comento en el libro, en amistades peligrosas, tienen vínculos estrechos con las empresas de la leche artificial. Y las multinacionales de la leche artificial regalan muestras de leche a hospitales o a pediatras para que les haga su promoción de estas leches artificiales a las mamás, engañando a esas mamás. Y aquí es donde se vulneran derechos de madres y criaturas, de madres que quieren amamantar, ¿no? Y si vamos más allá, no solo hay dificultades porque el ámbito sanitario no apoya, no acompaña, es que la sociedad amamantas y muchas veces, y esto me lo han contado madres y yo lo he vivido en mi propia experiencia, tu entorno familiar, tu mamá, tu suegra, tu hermana, tu amiga te dicen, bueno, ya veremos, ese podrás dar de mamar, esto es muy cansado, mejor que des el biberón, o a lo mejor te da el biberón y así tu pareja también se puede implicar, o ya veremos si tendrá suficiente leche o si será de calidad. Y constantemente van cuestionando tu capacidad para amamantar, van poniendo en cuestión esa capacidad para amamantar. Y claro, esto mina la confianza en tus capacidades, en tu propio cuerpo. Y luego, ¿cómo vamos a amamantar? Por ejemplo, ¿cómo nos recomiendan hasta los 6 meses de vida de nuestro bebé? Si a los pocos meses tenemos que reincorporarnos al trabajo. Bueno, a lo mejor eres como Catherine, aquí una heroína con sus sacaleches allí en el empleo, sacándose la leche, y aún ella que comentaba que Catherine que tenía lactario. Pero ¿cuántas veces mujeres tienen que sacarse leches a escondidas con sus compañeros de trabajo mirándolas mal, en baños que huelen fatal? Entonces, claro, este contexto no apoya la lactancia materna. Y creo que esto es lo que se tiene que denunciar, que en definitiva vivimos una sociedad que es hostil a todo lo que significa cuidar, que es hostil a la vulnerabilidad humana. Vivimos una sociedad hostil a la maternidad, al cuidado, a la crianza. Es así, porque vivimos en un sistema que solo valora aquello que se considera productivo, aquello que se considera que da beneficio económico. Y maternar y cuidar se considera que no es importante, que ya lo harán las mujeres, que lo harán las mujeres gratis en casa y que ya harán sus malabarismos cuidando, trabajando de manera remunerada a la vez. Pero claro, es aquí donde tenemos que poner en el centro de la sociedad, de la economía, el trabajo de cuidados, porque todos en un momento u otro de nuestra vida necesitamos que alguien nos cuide cuando estamos enfermos, cuando somos pequeños, cuando somos mayores. Y sin este trabajo de cuidados que hacemos las mujeres, ¿cómo funcionaría el sistema económico actual? Porque para tener jornadas de no sé cuántas horas necesitamos que alguien cuide a las criaturas y este alguien lo hacen las mujeres. Y si no somos las madres en general, pues delegamos este trabajo en otras mujeres, ya sean abuelas o personas a quien se contrata, en general mujeres, en condiciones precarias y en trabajos no valorados. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, que esta sociedad da la espalda a un trabajo que es maternar, y cuando digo maternar me refiero a una responsabilidad que debería ser una responsabilidad de mujeres y de hombres, ¿no? Cuidar. Es una sociedad que da la espalda a un trabajo que es esencial para la reproducción de la vida. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Tener claro esta perspectiva que maternamos en un sistema que nos impide ser la madre que queremos, que nos impide cuidar de manera satisfactoria a nuestros hijos. Y siempre cuando hablo de cuidar, de maternar, a mí me gusta decir que es una responsabilidad no individual de la mujer que tiene hijos maternar, es una responsabilidad de la mujer, de la madre, pero también del padre si lo hay, y de la sociedad, porque estamos hablando de cuidar de la salud física y mental de niños y niñas que van a ser los adultos del día de mañana, y esto nos debería de implicar a todos. Y creo que ser conscientes de que maternamos una sociedad hostil a la maternidad nos ayuda a entender muchas cosas y nos ayuda a entender que no es que lo hagamos mal, es que no lo podemos hacer mejor. Y creo que esto es muy importante para reconciliarnos con la propia experiencia materna. Vale, pues la pregunta dice, ¿cómo conciliar trabajo de tiempo completo y maternidad cuando ambas cosas son valiosas para nosotras? Sobre todo con los bebés o niñas chiquitas, y es un poco en la dirección que iba. Claro, el problema es que constantemente la maternidad y la crianza debe de adaptarse al empleo, cuando lo que debería ser deseable es que el empleo se adaptase a la maternidad y la crianza y la permitiera. Entonces, conciliar ambas cosas no es fácil, porque claro, también las criaturas tienen unas necesidades y en particular cuando más pequeñas son. Entonces, evidentemente, podemos delegar este trabajo de cuidados o dejar los pequeños y pequeñas en el jardín de infancia, pero todo depende de lo que queramos también nosotras.
Si nosotras queremos trabajar a tiempo completo y tener la criatura en el jardín de infancia, es una opción. Pero muchas veces las mamás lo que les gustaría es poder trabajar unas horas y poder también estar con sus criaturas y cuidarlas. Y también muchas veces los padres, ¿no? Lo que pasa es que los padres aún tienen licencias de paternidad aún más ridículas. Entonces yo creo que lo que deberíamos es, claro, este mercado de trabajo debería de permitir a las madres poder conciliar. Debería permitir tener jornadas mucho más reducidas para madres y padres, pero que esto no restara en el salario. Debería de permitir tener licencias de maternidad que vayan más allá de los pocos meses de vida del bebé, porque si esa madre quiere estar con su bebé, pues es importante que esto sea garantizado, ¿no? Yo creo que el problema es que constantemente se ve que la maternidad es un problema, que la maternidad nos esclaviza, que la maternidad nos deja poco tiempo, pero el problema no es la maternidad, son las condiciones en las que maternamos esta sociedad que nos dificulta la experiencia materna, pienso. Completamente. Bueno, vamos a hacer entonces una ronda de 2 preguntas. Vale. ¿Vale? Vamos con Ani, luego Mayra, respondes Esther y vamos a otra ronda. Vale. Con Muy Valeria, bien. la pregunta de chat. Hola, hola a todos los que están presentes, a Esther por acompañarnos en este sábado. Más que una pregunta, quería compartir con ustedes lo que surgió en mí cuando leí acerca de la lucha que tenemos acerca de ampliar las licencias de paternidad, ¿sí? Como de que buscar que sean iguales y realmente ahí me tocó bastante porque si bien el padre y la madre tienen ese trabajo de maternar, de estar allí, pues sí hay unas diferencias biológicas y el tema de la lactancia es una de ellas. Entonces también como no perdernos de vista esto, en estas miradas también como a veces bipolares y normativas y que el tema también es estar, poner presente en la agenda política que sí es necesario que ellos tengan unas licencias para que puedan hacer este trabajo de la paternidad, compartirla, pero también luchar porque se extienda y que tengamos más garantías para el tema de la lactancia por mucho más tiempo, que la podamos disfrutar, la podamos vivir de una manera tranquila y que hayan otras salidas, otras alternativas para vivirla y no como en Colombia que tenemos después de la licencia las personas que tienen una vinculación laboral que se lo permite de 4 meses y algo, y después 1 hora de lactancia diaria, que en grandes ciudades por temas de transporte es casi imposible, que de todos modos lo que hace es llevar a que se vaya perdiendo en el camino por una necesidad laboral del mercado. Y como con tantas necesidades, por ejemplo, en Colombia, que estamos en un paro, visibilizar y poner esto en la agenda política, ¿no? Como el tema, si vemos el pliego de peticiones, no hay nada en relación a la familia y a este tema tan importante de los hijos y hijas que estamos entregando a esta sociedad. Eso por un lado. Otro, pues me encantó poder leer a Esther y poder quitarnos ese mito de la perfección, ¿no? Que nos lleva a la culpa, que nos lleva a una cantidad de cargas mayores a las que tenemos. Y me encanta hacer esta invitación a otras mujeres, y es que a que tengamos una maternidad más leve, más aurora, y que también podamos, las que disfrutamos de la maternidad, poder hablar de ella, porque en estos tiempos es difícil inclusive hablar de una maternidad deseada, de una maternidad que se disfruta, porque el discurso está más orientado, claro, a reivindicar, pero que hagamos esa reivindicación sin dar sombra a quienes disfrutamos de una manera no romántica. Muchas gracias. Hola, buenos días para todas y todos. Bueno, primero yo quiero agradecer a Esther por visibilizar esta parte que muchas veces como feministas, como mujeres, no. Por ejemplo, personalmente me encontré con un texto que no se me había pasado por la cabeza siendo madre, y pues agradecer
visibilizar esta situación y que hay muchas situaciones que culturalmente tomamos como normales, ¿no? Como son los tratos pues en el momento del parto, como es el lactar, nos dan unas conductas que nosotros debemos seguir y mi pregunta va más orientada a que, bueno, el libro está en un contexto más de España, pero y nosotras como colombianas feministas, ¿qué forma o de qué manera podemos ayudar a que todas visibilicemos esto, ¿no? Y no solamente las que son madres, sino cualquier mujer y cualquier persona, pues, porque como digo, personalmente ni siquiera me había cuestionado en estas situaciones, entonces, ¿de qué forma poder hacerlo? Muy bien, bueno, realmente es un placer escucharlas, estoy muy, muy contenta y para mí todos estos intercambios que me ha permitido el libro como este, pues son una fuente también de aprendizaje a raíz de sus reflexiones y enlazo con lo que decía Mayra, el libro, claro, está escrito por una mujer catalana que vive en Barcelona y en un contexto europeo y entonces estos conversaciones también me permiten aprender mucho de sus realidades. Yo creo que hay, como decía antes, muchos elementos en común en relación a la maternidad y de aquí que el libro haya conectado con el sentir también de ustedes, pero evidentemente también hay particularidades. Y aquí defender una maternidad feminista en Colombia, y yo no soy nadie para decir cómo lo tienen que hacer, porque esto lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Es un proceso propio, ¿no? Las feministas colombianas son las que tienen que construir ustedes su relato, su discurso, su agenda, ¿no? Y a partir de aquí intercambiar con nosotras en Europa, ¿no? Y yo contenta pues de poder también aportar e intercambiar en este sentido. Evidentemente hay elementos diferenciales en algunos casos, por ejemplo, el tema de los embarazos en adolescentes, en niñas, esto sí que es una diferencia sustancial en América Latina respecto a España y que también muestra pues otra cara de la violencia que sufrimos las mujeres en relación a la maternidad cuando nos son impuestos embarazos no deseados. Por eso yo digo, ¿no?, que desde una maternidad feminista la violencia obstétrica el derecho al aborto es imprescindible para tener derecho a una maternidad libre, deseada, que no nos sea impuesta, ¿no? Pero al mismo tiempo desde el feminismo tan importante es defender este derecho al aborto como también defender el derecho a ser madre si así tú lo deseas. Cuando hablo del derecho a ser madre me refiero, ¿no?, que no todas las mujeres podemos vivir o optar por la maternidad del mismo modo, que también hay desigualdades no solo de género, sino también de clase social y de raza cuando hablamos de la maternidad. Y una mujer pobre, con pocos recursos económicos, una mujer negra, una mujer racializada, indígena, migrante, aún va a tener más dificultades en su maternidad seguramente y es más susceptible de sufrir violencia en su maternidad. Y creo que necesitamos esta mirada también interseccional a la maternidad, ¿no?, entendiendo que viene atravesada por desigualdades que son múltiples. Y a veces yo creo que desde el feminismo solo se vincula o se identifica la maternidad como privilegio, la maternidad de ciertas mujeres de clase media, media alta. ¿Y qué pasa con todas esas mujeres, por ejemplo, indígenas, migrantes, que sufren esterilizaciones forzosas y se les impide ser madres solo por el hecho de ser pobres? Aquí el feminismo debería reivindicar el derecho de ser madres de esas mujeres, ¿no? Y por eso creo que el feminismo tiene que mirar a la maternidad con menos prejuicios, entenderla que es una experiencia plural, atravesada por distintas desigualdades, donde hay mucha violencia y mucho abuso también en la maternidad, y que el feminismo debe defender los derechos de las madres. Porque si no es el feminismo quien defiende los derechos de las madres, yo me pregunto quién lo va a hacer, porque está claro que el patriarcado no lo va a hacer, al contrario, ¿no?, nos va a hundir aún más en el abuso y la violencia. Esto en relación a lo que tú decías, ¿no, Mayra? También, y empiezo por el final y luego voy a Alix. La violencia obstétrica, también creo que es muy importante esto, ¿no?, que hemos normalizado la violencia obstétrica en esta sociedad, en este sistema, y pensamos que la violencia obstétrica es algo normal, pensamos que es normal que nos obliguen a dar a luz sola, que nos insulten, que nos falten al respeto, que no nos informen adecuadamente, que tal vez nos hagan cesáreas innecesarias, que nos separen de nuestro bebé nada más nacer. Nos dicen que esto es lo normal, pero en cambio esto es violencia física y psíquica. Y hay que visibilizar esta realidad precisamente para poderla combatir y erradicar, porque como hemos normalizado la violencia obstétrica y pensamos que esto es parir,
cuando sufrimos violencia pensamos que no nos podemos quejar, pero de aquí que sea tan importante decir, no, es que esto es violencia y hay que erradicarla, hay que combatirla, para que las mujeres en particular que la sufran puedan pasar de víctimas a supervivientes de violencia obstétrica. Si no, ¿cómo vas a sanar tus heridas si no eres consciente que te han violentado, ¿no? Por eso creo que es muy importante señalar que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y que hay que visibilizarla para combatirla y erradicarla. Y aquí los profesionales de la salud también deben de jugar un papel. Cuando hablamos de violencia obstétrica, un obstetra no se puede sentir atacado. Es como cuando hablamos de violencia machista, los hombres son aliados para acabar con la violencia machista. Pues lo mismo, una obstetra se debe sentir que es un aliado para acabar con la violencia obstétrica, ¿no? Y creo que hay que hacer pedagogía en esta dirección, ¿no? Por otro lado, y en relación a lo que comentaba Alice de las licencias de maternidad y paternidad, muy de acuerdo, ¿no? Es lo que antes comentaba. Hay un carácter biológico de la maternidad que no podemos negar, aunque la maternidad va mucho más allá de lo biológico, pero hay un carácter biológico de la maternidad. Entonces necesitamos licencias de maternidad que sean compatibles con el posparto, con la recuperación en el posparto, con la lactancia materna. Necesitamos licencias de maternidad de mínimo de 6 meses, que es lo que se recomienda desde las instancias de salud para amamantar a tu bebé en exclusiva. Esto sería lo mínimo. Evidentemente el padre también es importante que tenga una licencia de paternidad con más tiempo, pero sí tiene que tener en cuenta, ¿no?, pues estos dos aspectos. En España ahora ha habido todo un debate porque se han exigido licencias de paternidad iguales que las mujeres, ¿no? Un sector del feminismo, un feminismo tal vez más liberal, pues ha dicho que para que las mujeres no suframos discriminación del empleo, los hombres deben de tener el mismo periodo de licencia que las mujeres, pero sin tener en cuenta que las mujeres amamantamos, que las mujeres parimos y que por lo tanto está muy bien ahora que los padres en España tengan 4 meses de licencia de paternidad, como las mujeres tenemos 4 meses de maternidad, pero claro, las mujeres parimos, amamantamos, necesitamos más de 4 meses. Por lo tanto, el problema es no tener en cuenta en el debate en España, desde mi punto de vista, que las mujeres necesitaríamos como mínimo 6 meses de licencia de maternidad, ¿no? Porque al final la discriminación en el empleo, como las defensoras de esta postura argumentan, no se termina con el hecho de que hombres y mujeres tengamos las mismas licencias y así nos van a discriminar menos en el empleo, ¿no? Porque la discriminación de la mujer madre va mucho más allá, porque en general en esta sociedad, por desgracia, somos nosotras quien llevamos al niño al pediatra, cuando está enferma estamos con él, etcétera, etcétera, ¿no? Así que también muy de acuerdo con lo que decía Liz y también comentar, ¿no?, que necesitamos más sororidad en la maternidad, ¿no?, y menos juicio, porque constantemente se culpabiliza a las madres o incluso nos juzgamos entre nosotras, ¿no? Esta da al biberón, esta da al pecho, esta colecha con su bebé, este lo pone en su cunita. Al final siempre nos van a juzgar, hagamos lo que hagamos como madres. Y necesitamos, por lo tanto, mucha más sororidad y apoyo mutuo entre nosotras. Salvador justo se levantó cuando iba a hablar. El sábado. Ya pasa. Supo, cada noche lo supo. Bueno, esperemos que esté ahí tranquilito. Bueno, creo que hay un aspecto como así súper complejo, digamos, como de trabajar, y es eso que hablas como de que en la sociedad se le dé como el valor real pues a esa labor de maternar, ¿no? Porque siento también que en la medida que podamos ir ganando como que se nos garanticen esos derechos, pues también se nos va, o sea, nosotras nos vamos a convertir en un problema para los empleadores, porque se va a garantizar eso por ley, pero pues también la van a pensar no 2, 3 veces, sino 100,000 veces antes de contratar a una mujer, ¿sí? Que puede llegar a tener un hijo y va a tener que ese empleador garantizar pues todos esos derechos. Entonces ahí viene como una contradicción donde el problema se podría como agudizar, ¿no? Y volver como mucho más grande. Entonces creo ahí yo que es importante que se le dé un valor real, ¿no? Que se trabaje sobre ese valor más allá de la ley, sino una vaina legítima, ¿sí? Más que legislativa, una legitimidad de la maternidad ante la sociedad, y eso es cultural. Entonces es un trabajo como gigante que se tiene que empezar a hacer ahí.
Así como, por ejemplo, en estos días se daba el debate, creo que en Argentina están luchando para que les den un día al mes por el hecho de menstruar y de lo que eso significa para las mujeres. Pero pues eso también agudizaría como un problema de empleabilidad respecto a las mujeres, ¿no? Ya un empleador sabe que entonces si va a contratar a una mujer, pues va a tener el problemita pues de que le va a tener que dar un día al mes. Entonces, pues eso me parece ahí como un meollo del asunto así súper gigante y una contradicción que se da ahí. Sobre el tema de la lactancia, pues yo lo he vivido, yo les contaba a las compañeras que yo no he tenido pues problemas para producir leche, de hecho he tenido sobreproducción y que a veces no se ve como un problema, sino como la bendición, ¿no? Entonces no produces, entonces te cuestionas hasta como mujer, ¿no? Por no poder producir leche, te frustras, pero si sobreproduces, entonces no, es la gran bendición, no, qué buena lechera, y entonces se da por hecho como que ya todo está bien en esa lactancia, cuando también hay problemas que se dan desde allí, como una, digamos, predisposición más grande para tener mastitis, ¿no? Tienes sí o sí que empezar a informarte sobre cómo funciona la lactancia para dar de la forma correcta, los tiempos correctos, alternando de forma correcta los senos. Y ahí viene entonces lo que tú hablabas de cómo pues acceder a una asesora de lactancia no, pues no están las posibilidades de todas, ¿sí? Y esa información pues no siempre nos la brindan desde el servicio de salud público, ¿no? Donde también están llenos de un poco de mitos. A mí me mandaron a hacerme con un estropajo, que es como una esponja así dura, en el pezón, en los últimos controles de embarazo. Me decían, no, vete haciendo con un estropajo en el pezón para que vaya cogiendo callito. O sea, un poco de cosas ahí como que parten del desconocimiento también del mismo personal, porque era la enfermera, ¿sí? Les contaba también como una prima de mi compañero le sacaron el pezón con una jeringa cortada así a lo mero macho, así a lo más burdo, y le lastimaron el pezón ellos mismos. O sea, no fue el bebé el que le dañó el pezón, sino ellos sacándole el pezón, cuando muchas asesoras de lactancia, por ejemplo, explican que eso ni siquiera tiene que ver directamente con la expulsión de la leche, ¿sí? Un bebé perfectamente puede agarrar, porque es toda la areola y no solo el pezón, que es lo que se cree, pero todo eso requiere pues de uno instruirse, ¿no? Entonces a mí me viene la pregunta, porque tú has hecho una investigación muy exhaustiva, que me parece ahí súper bonito cómo confluye, yo soy periodista también, pero cómo confluye el periodismo y la sociología, ¿no? Y a veces yo me digo como, bueno, porque también soy activista del tema ambiental, y me digo como, yo no debía estudiar periodismo, sino como otra humanidad, porque lo que aprendí de periodismo lo he aprendido de la práctica, y perfectamente lo hubiera podido pues, aprender empíricamente, o sea, en la medida que tenía que ir haciendo el ejercicio y eso. Y pues muy chévere cómo has logrado tú ahí confluir esos dos oficios o saberes. Bueno, en la historia, de pronto sí lograste ahondar, porque tampoco he leído todo el libro, no he tenido tiempo. En la historia de la lactancia, de pronto sí tú sabes cómo se daba antes, o sea, si es un saber que también nos robaron, así como nos robaron el parto. Sí, la vez pasada mi abuelita me contaba que mi bisabuela era partera y que ella había tenido todos sus hijos con su suegra, que era mi bisabuela Cecilia. Y entonces yo le contaba que la abuela Cecilia, ¿quién le atendía los partos? Y me contaba que la abuela Cecilia se iba al río a parir sola, que su compañero, su esposo, mi bisabuelo, le ayudaba como con los trapitos, como de pronto, sí, la contenía tal vez, me imagino también de pronto emocionalmente, o le ayudaba a sostener el niño para que no se resbalara la piedra, no sé, yo no me imagino cómo era eso, pero ella paría sola en el río, y a mí eso también me empoderó mucho cuando, sabes, que mi abuelita me haya contado eso de mi linaje. Yo dije, no, yo soy una mamífera. Y me ayudó muchísimo a empoderarme en mi propio parto. Pero entonces también
me llevó a tener una conciencia muy grande de cómo realmente nos robaron como ese poder, ese conocimiento, esa confianza también. Y pienso que tal vez, no sé qué haya pasado con la lactancia, porque antes no había asesoras de lactancia, pues en la época de las tatarabuelas, o sea, no creo que hubiera cómo era la vaina. Si eran de pronto las parteras quienes tenían ese conocimiento y en la medida que se fue como desvirtuando también su labor y fueron desapareciendo un poco, pues también se fue como perdiendo este acompañamiento, o si era más instintivo y más, si era un conocimiento más que estaba ahí todavía está instalado hasta ancestralmente. Entonces, esa es mi duda. Esa es sobre todo mi pregunta. La otra era más como una intervención, pero a mí me gustaría escuchar qué piensas tú de eso. Agradecerte porque también, aunque el libro lo recibí en abril, Salvador ya tenía pues menos de un mes, pero pues en el embarazo no pude leerlo. Los Instagram Live a los que tú vas, que eso constantemente, todo, eres la persona a la que sigo que más invitan a los Instagram Live, todo el tiempo estás ahí tirando línea. Y yo creo que has empoderado a no sé cuántas mujeres y pues te agradezco también por ser como tan amplia, ¿sí? Tanta entrega pues también para que se generen estos cambios. Pues te admiro mucho y te agradezco como esa disposición que tienes, el hoy estar acá con nosotras también. Pues para todas yo creo que va a ser así como un antes y un después. También con todo el círculo que tuvimos de lectura, ¿no? Para mí fue así súper importante también en este puerperio poder expresarme, poder escuchar a las compañeras, poder sentir esa energía femenina que en otros espacios también sentí, en otros momentos en círculos de mujeres, pero que ahora no he podido como ir. Acá puedo hacerlo cómodamente y de verdad que pues cada una con sus saberes pues ha aportado mucho también como a mi proceso. Les decía antier que era muy triste que se fuera pues ya como cerrando este ciclo, pero pues que ojalá pudiéramos seguir ahí trabajando cositas. Y me parece muy importante también lo que nombrabas de la interseccionalidad, porque pienso yo, bueno, todas las de las indígenas, de pronto también pensaba yo en las mujeres afro, ¿no? Que también muchas han logrado sostener como esos conocimientos desde la ancestralidad y tienen como una soberanía de alguna forma y lo hacen allá en sus comunidades, en sus resguardos, pero pues también hay mujeres indígenas en las ciudades donde no se les garantiza como sus derechos, no se les reconocen sus saberes, su cultura, y eso también es pues algo por trabajar. Y pensaba mucho en las mujeres discapacitadas, pues bueno, con capacidades diferentes. Me imagino que una las mandan a cesárea, no sé, una mujer en silla de ruedas, una mujer sin una pierna, ni siquiera le darán la oportunidad de plantearse un parto fisiológico, pues con lo que todo eso conlleva, ¿no? Que cuando uno logra como entender un poco biológicamente, como tú decías, la importancia de entender biológicamente como los procesos naturales, ¿no? Todas las hormonas, todo lo importante, por ejemplo, de la oxitocina, de todas esas hormonas que se producen, que generan ese enamoramiento con el hijo, que es lo que después produce también una lactancia, digamos, bueno, todas las cosas que se dan ahí también con un parto no tan intervenido médicamente, ¿no? Entonces, pues nada, esas son como algunas reflexiones y algunas preguntas que me surgieron. Y ya, disculpen por extenderme un poco. Y Salvador Divino se volvió a dormir, está juicioso. Gracias, Valen. Inspirada, estabas inspirada. Bueno, estamos en 11 de la mañana, nos quedan 15 minutos, otro compromiso. Entonces, sí, bueno, puedo largar hasta y 20, una cosa así. Vale. Hasta y 20 y 20 y poco, porque luego sí que ahí media tengo otra cosa, es cuando ya tengo que estar conectada con otra cosa. Bueno, pero bueno, que tenga 5 minutos, 7 para tomar, bueno, ya tengo el agua, pero para ir al baño. Hay una pregunta, estamos en esta ronda, venía Valentina, hay una pregunta del chat que me parece como que es una pregunta para todas las mamás, no es posible pues que todas pudieran responderla,
Karina, para las mamás, ¿cómo fue decidir sobre la maternidad? Y siento que puede ser una experiencia transformadora y demandante. Si no hay pareja, puede volverse todo una osadía. Muy bien, respondo y después también respondo a Tatiana, que en el chat también ha puesto eso, ¿no? La licencia igualitaria, muchos hombres no son corresponsables, todo sigue recayendo en la mujer. Bueno, esto es parte del debate, ¿no? Que por un lado necesitamos licencias de paternidad más amplias porque por parte de los padres es un deber implicarse en la crianza y es también un derecho y es una necesidad para que haya un aumento de la corresponsabilidad, ¿no? En algunos países del norte de Europa, donde han habido licencias de paternidad también muy amplias, porque aquí en España se acaba de aprobar, a veces lo que se ha constatado es que había muchos padres que no se cogían, no tomaban toda la licencia de paternidad, ¿no? Porque al final también, más allá de leyes, necesitamos un cambio cultural, ¿no? Que valore la maternidad, el cuidado, la crianza y que haga entender que los padres que también es su responsabilidad. Pero evidentemente yo creo que necesitamos licencias de paternidad más amplias, esto por supuesto, y también, como decía antes, licencias de maternidad mucho más extensas que permitan un posparto, una lactancia, en definitiva, una crianza que pueda ser más satisfactoria para las madres, ¿no? Yendo a lo que comentaba Valentina, que ha dicho muchísimas cosas, en relación a algunas preguntas que decía sobre cómo, si también nos han robado la lactancia, del mismo modo que yo señalo en el libro que nos han robado el parto. A ver, sobre el tema de la lactancia, claro, como las mujeres criaban, maternaban, amamantaban en el pasado y hoy en día hay diferencias sustanciales porque antes era una experiencia mucho más comunitaria. La sociedad no estaba tan fragmentada, hoy en día vivimos de manera muy aislada en las ciudades, con la familia a menudo que está lejos, etcétera. Antes se tendía a criar en comunidad, entonces las mujeres también se podían apoyar las unas a las otras en la lactancia porque había más conocimiento en relación a este tema. Ahora muchas veces cuando amamantamos nunca hemos visto antes a una mujer amamantar de cerca y tal vez somos la primera en nuestro entorno que amamantamos y no tenemos mucho conocimiento. Entonces cuando tenemos dificultades o bien encuentras una asesora de lactancia materna, una dula, o es que no puedes tirar adelante porque evidentemente tener leche no es suficiente para una lactancia materna satisfactoria porque pueden surgir también otros problemas. Entonces yo creo que la cuestión es que en el pasado había un tipo de crianza que permitía, digamos, un mayor apoyo mutuo entre las mujeres madres, que podía facilitar esta experiencia también a la hora no solo del parto, de la lactancia, pero sino también en relación a la lactancia y a la crianza en general. Entonces, desde este punto de vista, creo que esto es un elemento diferencial importante y en las sociedades modernas se nos ha hecho creer y que no sabemos parir, que tampoco sabemos amamantar, que tenemos que tirar de expertos que nos asesoren, etcétera, etcétera. Evidentemente necesitamos apoyo en este sentido, pero a menudo es el apoyo de una doula o de una asesora en lactancia que te acompañe en esa lactancia materna, no que te dé órdenes, ¿no? Porque en esta sociedad muchas veces es como que tenías que delegar la lactancia en el pediatra, que él te decía lo que tenías que hacer desde el juicio, no desde el acompañamiento sororo, ¿no? Yo creo que necesitamos apoyo las mujeres en la lactancia, pero desde este acompañamiento sororo que tiene muchos más puntos en común en cómo se hacía en el pasado. No se trata de idealizar el pasado, pero sí aquellos elementos que eran útiles, reconocerlos. Y sobre, era tu abuela la que paría en el río, ¿cierto? Has dicho. Claro, hay que tener en cuenta, el problema es que los relatos de parto que se instauran, que son hegemónicos, son relatos de parto de dolor y de violencia, porque evidentemente la violencia obstétrica existe, pero también se asocia el parto a un dolor insoportable. Y esto también se utiliza como un mecanismo para controlar el parto, para que deleguemos en profesionales, ¿no? Haciéndonos creer que este dolor es insoportable. Cuando hay mujeres que paren con placer, hay incluso mujeres que tienen orgasmo durante su parto, que tienen partos que son muy sencillos y que son casi indoloros, pero de estos nadie nos habla. Entonces no es que antes tuviesen más capacidades que ahora, es por un lado, ahora nos niegan muchas veces esta capacidad y tal vez tú puedes tener un parto sencillo, fácil, rápido, indoloro, pero es que como ya te lo medicalizan desde el minuto cero, porque vas al hospital que a lo mejor has dilatado de unos pocos centímetros y ya te rompen la bolsa de aguas, te inducen el parto, te lo medicalizan y esto dificulta entonces esa experiencia.
¿no? Entonces, muchas veces que ya ni se permite este desarrollo del parto, que podría hacer que para una mujer a lo mejor sea más largo y más doloroso, aunque sabemos que ese dolor tiene una finalidad que es parir, que incluso una mujer que tuviese un parto indoloro tampoco se le acaba permitiendo. Y cuando se dan partos que no tienen dolor, de estos no se nombra. Es como, yo he leído incluso mujeres que se avergüenzan de contar que no han tenido dolor en su parto porque va en contra de lo social, lo que socialmente se ha establecido, ¿no? Yo tengo amigas que han parido por primera vez. Una amiga parió en casa por primera vez, ahí tenía el parto planificado con una comadrona y la comadrona casi no llega porque es que fue súper rápido el primer hijo y encima casi sin dolor. Bueno, pero no se socializan estas experiencias, ¿no? Creo que un poco sería esto, no sé si me he dejado algo. Solo decir también que al final, cuando no se apoya la lactancia materna, cuando no se apoya el parto respetado, al final también estos derechos se acaban convirtiendo en privilegios. Creo que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque al final, ¿qué mujer puede tener una lactancia materna satisfactoria? Esa que puede contratar una dula, que puede contratar una asesora en lactancia materna. ¿Qué mujer puede tener un parto respetado? Esa que contrata a una obstetra que sabe que va a tener, que es más, que tiene una mirada más hacia un parto humanizado. Por eso hay que reclamar políticas públicas para que todas las mujeres, al margen de su clase social, de su raza, puedan tener un parto respetado y una lactancia materna satisfactoria. Sí, Anotado. que ha emergido mucho el tema de la soledad, y también en nuestras noches de lectura fue así ¿no? Como esto de, acá dice Alice, la soledad es mayor en tiempos de pandemia, Carolina dice, sí, criar en soledad es las cosas más duras que he vivido en mi maternidad, y que también este llamado a la tribu, a la comunidad, que tenemos interesadas en la crianza e involucrarnos también, pues es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Porque si somos una sociedad pues súper individualista, bueno, como todos estos nuevos valores del capitalismo neoliberal que están en el centro de nuestra cotidianidad, o sea, ni siquiera es una cosa propia, es una cosa de nuestras relaciones en la vida cotidiana. Entonces, bueno, si nos pudieras decir algo sobre el tema de la soledad también, como sería bonito. Sí, sobre el tema de la soledad, es que es así, claro, vivimos una sociedad, como antes comentaba, muy fragmentada y muy aislada y a menudo no sabemos quién vive en la puerta del lado de casa. Entonces, esto aún dificulta más la experiencia materna y si sumamos a esto que si criamos en pareja y tenemos incluso una pareja comprometida, pero su licencia de paternidad es de unos pocos días tras el parto, tú te encuentras en casa con un bebé de pocos días que necesita exclusivamente de ti y te vuelves loca, creo, no sé. Yo, mi pareja en ese momento creo que tuvo una licencia de paternidad, no sé si de 2 meses. Y al primer mes hubo un día que se fue de casa y yo casi me volví loca, lo llamé por teléfono, le dije, vuelve ahora mismo aquí a casa porque no puedo con el bebé, porque es que te desbordas. Es que, y encima yo creo en particular cuando es tu primera criatura, ¿no? Que es como todo te supera. Y yo es que no me quiero ni imaginar. Imagínate incluso si tienes gemelos. Es que bueno, ya debe ser. Y claro, el problema es que no se nos permite decir esto. Y claro, es que al final una buena madre es la que se queja, es la que no puede más, es la que está desbordada, es que necesita, que ama con locura a su bebé, pero que necesita que alguien lo tome para ir al baño, para ducharse. Es que es así. Y esto como que no se nos está permitido nombrarlo. Porque es como que si tú lo nombras, eres mala madre porque te estás quejando y tú debes ser una madre entregada, una madre abnegada. Pero es que la maternidad nos supera, porque de repente pasas a tener allí un bebé que todo el día está dependiendo de ti, enganchado a la teta. Imagínate si tienes dificultades para amamantar, imagínate si sufres una depresión postparto y no lo puedes compartir. Por eso creo que es tan importante hablar de la maternidad real, de que maternar es difícil, que es duro, que no es fácil, y más en esta sociedad, ¿no? Y la soledad es tremenda porque no puedes compartir entonces tu vivencia con absolutamente nadie, no te apoyes a apoyar con nadie. Claro, antes decía Valentina, antes a lo mejor era más fácil amamantar, criar. Bueno, es que antes se hacía en sociedades mucho más comunitarias, donde tú podías compartir esta experiencia, donde tú podías tener apoyo mucho más fácil. Y hoy en día no. Y esto aún dificulta más la propia experiencia. Y creo que ser conscientes de ello nos ayuda a entender que cuando nos sentimos mal es normal.
porque no hay nada peor que sentirte que lo estás haciendo mal, que no puedes más y que encima es tu problema, ¿no? Es que la cuestión es que hacemos, como decía antes, lo que podemos. Y en el contexto de pandemia, todo esto aún ha ido a más, porque el contexto de pandemia aún ha generado que, por un lado, la violencia obstétrica aumentase, porque se nos obliga aún más a parir solas, se nos separa de nuestra criatura, se nos impide amamantarla. Entonces, esto ha agudizado la violencia contra las mujeres en el parto y esto deja secuelas a posteriori, porque si tú tienes un parto traumático, esto tiene unas consecuencias después en tu salud mental, puede también tener consecuencias a nivel físico. Por lo tanto, la violencia obstétrica, una cesárea innecesaria, es una operación de cirugía mayor que cuando te la hacen y no hace falta, esto tiene consecuencias, claro, y es más peligroso para tú y para tu bebé. Solo se tiene que hacer una cesárea cuando hace falta, para eso está, ¿no? Y la pandemia también ha implicado mucho más estrés mental en las mujeres madres. Claro, aquí veo varias mamás que tienen a su bebé, no sé si hay otras que tenéis a niños pequeños, pero claro, estar encerrada en casa, teniendo que trabajar y al mismo tiempo tener que atender a tu criatura, niño o niña de pocos años que necesita de ti, que quiere y que encima está encerrado y esto no le genera mucho más estrés y ansiedad, es que la pandemia ha sido brutal para la salud mental de las mujeres. Nos hemos sentido mala madre, mala profesional, que no llegábamos a todo. Pero es que el Estado se ha lavado las manos, ha encerrado a las criaturas en casa, las ha maltratado y nos ha maltratado también a las mujeres considerando que habría alguien que cuidaría de la infancia. Y este alguien hemos sido las madres. Y nadie ha valorado este trabajo. Y esto ha generado aún un aumento aún más grande de la brecha de género a nivel laboral, porque las madres hemos tenido que seguir trabajando y no hemos podido muchas veces, lo hemos tenido que hacer de madrugada, pagándolo con nuestra salud mental, con estrés, con ansiedad. Y esto ha tenido un impacto también en el ámbito de trabajo. Y en general los padres, aunque haya padres implicados, pero en general los padres, como demuestran las cifras, han seguido trabajando como lo hacían antes y no ha habido un impacto en su carrera a nivel profesional. Entonces la pandemia ha sido terrible. Yo creo que la pandemia ha mostrado la profunda maternofobia y niñofobia de esta sociedad y la hipocresía de esta sociedad en relación a la maternidad y la infancia. Porque esta sociedad, por un lado, alaba la maternidad, lo hemos visto el Día de la Madre, venga a regalar flores el Día de la Madre, a regalarle electrodomésticos a la mamá para que siga cocinando en casa y fregando bien el suelo, ¿no? Pero al mismo tiempo como que se alaba a la madre, pero se alaba esa figura de la madre abnegada y sacrificada. Y se da la espalda a las necesidades reales de las mamás. Y cuando las mamás nos quejamos, decimos que no podemos más, que estamos hartas, entonces ¿qué sucede? Es que somos malas madres, ¿no? Y se nos niegan derechos, se nos niegan derecho a un parto respetado, a una licencia de maternidad más amplia. Es la hipocresía de esta sociedad y esta sociedad es maternofóbica precisamente por esto, porque da la espalda a nuestra experiencia materna y nos violenta nuestros derechos. Y lo mismo pasa con la infancia. Una sociedad que, oh, la infancia, esos niños bonitos, calladitos, todos blanquitos, que salen en la publicidad, ¿no? Pero cuando las criaturas corren, juegan, saltan, brincan, gritan, lloran, berrean, entonces son un problema y molestan. Y queremos hoteles libres de niños y niñas, espacios libres de criaturas, ¿no? Es la hipocresía de esta sociedad que es muy maternofóbica y niñofóbica, y ser conscientes de ello también nos ayuda a entender más cómo maternamos y criamos en esta sociedad que es hostil a nosotras y a la infancia, y a reivindicar que el feminismo tiene que abrazar la maternidad y la infancia, porque si no lo hace el feminismo, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Gracias Esther por esta mañana. No sé, estamos a tiempo para cerrar, ¿te parece? Me parece fantástico, sí. Agradecerte inmensamente por este ratito. Nos quedó grabada la conversación. Bien. Seguramente la verán muchas más personas. Podremos seguirla compartiendo porque tiene que ser eso, como un diálogo que se extienda y que llegue pues a todo el mundo. Entonces, bueno, siempre tú generosa, conocerte, mirarte aquí. Gracias por tu obra, por tu libro, por ese activismo en redes, además que haces. Eres imparable. ¿De dónde te sale tanta energía? Pero eres imparable. Bueno, no, muchísimas gracias a vosotras, un placer conversar, estamos en contacto, ya sabéis. Si en Instagram siempre, si necesitáis algo, me podéis escribir allá y la verdad un placer compartir y también aprender de todas vuestras experiencias y a seguir adelante con esta maternidad en tiempos pandémicos y difíciles, pero bueno, seguir adelante y sobre todo
que el feminismo defienda a las madres, ¿no? Y que incorporemos estas demandas también nosotras como madres en el movimiento feminista y visibilicemos esta realidad. Y creo que poco a poco se está abriendo una brecha y esto es muy positivo. Así que gracias a todas, deseo así un corazoncito a todas también y un beso muy grande. Tenemos muchos corazones y podemos abrir los micros para decirle gracias a usted. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Esther. Muy amables, muy Gracias. amables. Un placer, estamos en contacto pues. Y gracias también, bueno, y a la participación masculina también que ha estado aquí en ese segundo papel también, muy grata. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Un beso a todas, a cuidarse. Gracias, Esther. Y mucho apoyo en Colombia, que en estos momentos que sepan que desde España estamos siguiendo la situación, la verdad, muy preocupados con lo que está sucediendo. Así que todo el apoyo en estos momentos tan duros que están atravesando. Que sepan que les tenemos en mente y en nuestros corazones. Un abrazo. Chao, chao.